Como hemos referido, hay varios tipos de auditorías. Ya Michelle Power nos refería que vivimos en una época en la cual las auditorías están inmersas en todos los campos de la actividad humana, en razón de la proliferación de conflictos, de problemáticas de diversa índole, de dudas, de falta de confianza y peligros de matices diversos. Así podemos identificar las auditorías energéticas, medioambientales, sociales, políticas, electorales, de marca, informáticas y de nuestro tema de estudio, las auditorías jurídicas o de legalidad. De manera genérica, vamos a repasar conceptos que probablemente ya analizaron en los módulos anteriores, que están referidos a las definiciones que ha emitido la Contraloría General del Estado de los tipos de auditoría regulados actualmente. Entre ellos, la auditoría financiera, que es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, de acuerdo con las normas básicas del sistema de control integrado, la situación patrimonial y los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos y los cambios de la cuenta ahorro, inversión y financiamiento. Determinar si la información financiera se encuentra presentada de acuerdo con los criterios establecidos o declarados expresamente. La entidad auditada ha cumplido con los requisitos financieros específicos y si el control interno relacionado con la presentación de estados financieros ha sido diseñado e implementado para lograr sus objetivos. La auditoría operacional, que está referida a la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de establecer o expresar una opinión independiente de forma individual o en conjunto sobre la eficacia de los sistemas de administración y control interno, eficacia, eficiencia, economía de las operaciones y o de la evaluación de la efectividad. La auditoría ambiental, por su parte, está referida a la acumulación y examen metodológico y objetivo de evidencia que se realiza con el propósito de emitir una opinión independiente sobre la gestión ambiental. La auditoría especial, que es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública. Si nos quedamos un poco a analizar esta definición de la auditoría especial que contempla la Contraloría General del Estado, podemos identificar ciertos conceptos similares a lo que vamos a establecer como auditoría de legalidad o auditoría jurídica. La auditoría de proyectos de inversión pública es la acumulación y examen objetivo y sistemático de la evidencia con el propósito de establecer una opinión independiente sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública o de la entidad gestora del mismo. La auditoría de tecnologías de la información y la comunicación es el examen objetivo, crítico, metodológico y selectivo de evidencia relacionada con políticas, prácticas, procesos y procedimientos en materia de tecnologías de la información y la comunicación para expresar una opinión independiente respecto a la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información, al uso eficaz de los recursos tecnológicos y a la eficacia del control interno asociado a los procesos de las tecnologías de la información y comunicación. Entre otros tipos de auditoría que se pueden encontrar, podemos identificar a la auditoría administrativa, que es un examen detallado de la administración de un organismo social realizado por un profesional de la administración con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados, sus metas fijadas con base en la organización, sus recursos humanos, financieros, materiales, sus métodos y controles y su forma de operar. La auditoría fiscal, que consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los diferentes impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes. La auditoría de resultados de programas,
que está referida a la eficacia y congruencia alcanzadas en el logro de los objetivos y las metas establecidas en relación con el avance del ejercicio presupuestal, y la auditoría integral, que es un examen que proporciona una evaluación objetiva y constructiva acerca del grado en que los recursos humanos, financieros y materiales son manejados con debida economía, eficacia y eficiencia. Cabe señalar que todas las auditorías hacen un análisis de una normativa o procedimiento previamente establecido y el grado de correspondencia a la realidad con lo previamente establecido. Ya ingresando a las auditorías aplicables al derecho, podemos identificar a la auditoría forense, que es una ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva en una forma que será aceptada por una corte de jurisprudencia contra los perpetradores de un crimen económico, concepto que fue desarrollado por Arata y otros en la gestión 2006. La auditoría forense es una rama importante de la contabilidad investigativa utilizada en la reconstrucción de los hechos financieros, investigaciones de fraudes, cálculos de daños económicos y rendimientos de proyecciones financieras. En el caso boliviano, la Unidad de Investigaciones Financieras realiza un análisis y emite un informe de inteligencia financiera en el marco de la Ley 004 de anticorrupción, que establece un procedimiento que deben seguir y la finalidad que persiguen ante hechos de corrupción y lavado de dinero o delitos contra la economía nacional. Ya ingresando a materia, vamos a definir la auditoría de legalidad, que tiene como objetivo revisar si una institución o entidad o programa o proyecto se ha desarrollado o ha desarrollado sus actividades observando el cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables, leyes, reglamentos, decretos, circulares y otros. En este sentido, la auditoría de legalidad observa el grado de cumplimiento del marco jurídico inherente a las actividades o procesos de las instituciones o sus dependencias. A través de la auditoría legal, busca comprobar si determinada empresa o institución cumple en la aplicación de la normativa que le es propia, a efectos de señalar los desvíos a las normas aplicables, analizando las causas de tales desviaciones y recomendando la gestión de corrección necesaria. Cabe identificar que esta auditoría de legalidad no solo es aplicable al Estado o a sus instituciones públicas, sino también y de forma paralela puede ser aplicable a actividades privadas. Si buscamos una definición de auditoría jurídica y legalidad que sea uniforme en el entendimiento de los abogados y de los entendidos en la materia, podemos identificar multiplicidad y variedad de definiciones, tanto de auditoría de legalidad y auditoría jurídica, que toman conceptos similares. Vale la pena empezar a analizar el concepto de auditoría jurídica del brasilero Jaime Vitarroso. Este autor brasilero, Jaime Vitarroso, ha definido a la auditoría jurídica como un trabajo que puede ser desempeñado únicamente por un abogado en regular ejercicio de su profesión, mediante una contratación previa y por escrito dentro de los alcances conferidos por la ley, destinada a operar la revisión de un proceso de cualquier naturaleza o a proceder a la evaluación de una o más situaciones concretas que le son presentadas en el ámbito de la abogacía para emitir, concluido el trabajo y en cualesquiera de las hipótesis planteadas, un parecer vinculante observando principios ético-legales. Este concepto de Jaime Vitarroso, que ha sido expuesto en el libro de Auditoría Jurídica para las Sociedades Democráticas, identifica varios aspectos importantes como la necesidad de que realice un abogado de forma específica, que es necesario realizar una contratación previa y tiene que emitir un dictamen vinculante a quien pida el trabajo de auditoría. Dentro del material de apoyo se dejará un documento de auditoría jurídica y responsabilidad profesional del abogado que identifica
un análisis crítico y una propuesta respecto a esta definición en comparación con la legislación argentina, que les ruego puedan revisar y que ampliará los conocimientos de esta definición. Cabe reiterar que la definición de auditoría jurídica o auditoría de legalidad bajo estos conceptos no ha sido desarrollada de forma unánime en la legislación nacional. Pero, sin embargo, si entramos en el marco de lo que consideramos la auditoría jurídica, podemos identificar que está relacionado a temas legales o jurídicos, no solo en materia procesal, sino también en una regulación sustantiva. Al efecto podemos identificar que la auditoría jurídica se desarrolla bajo el desempeño sustantivo, procesal y operacional. Cuando hablamos del desempeño sustantivo, podemos identificar las anteriores definiciones de auditoría de legalidad que van a desarrollar el cumplimiento o no de la normativa en una actividad. Cuando ingresamos a un desarrollo procesal, ya nuestra legislación o nuestra normativa interna a través del Consejo de la Magistratura y en cierto grado de la Procuraduría General del Estado ha identificado que éste se aboca específicamente a la forma en que llevan los abogados y resuelve el juez o administra justicia en procesos ordinarios o judiciales. Sin embargo, en lo operativo vamos a encontrar esta definición de auditoría judicial, referida al examen objetivo, sistemático y profesional de las actividades procesales y administrativas de los despachos judiciales y se efectúa mediante la solicitud de información previa y visitas con el propósito de establecer si las dependencias judiciales cumplen con los deberes establecidos por ley. Esta definición ha sido desarrollada por la Dirección de Auditoría Judicial de Panamá. En este tipo de auditoría podemos identificar que la gestión judicial está referida al cumplimiento de términos procesales, tiempo de los procesos en el sistema, identificación de puntos críticos de gestión, cumplimiento de etapas procesales y referidas a la gestión jurídico-administrativa. Se analiza los libros de registros, la relación mensual de procesos, el orden de expedientes, la condición del despacho, estadísticas, entradas y salidas, incluyendo los recursos sean humanos o materiales. En esta auditoría judicial se ingresa al análisis de cada despacho judicial, conocimiento exacto de la situación de los expedientes en trámite en el órgano inspeccionado, análisis de las actividades de los funcionarios, análisis de la relación de recursos humanos versus carga laboral, análisis de la competencia del personal versus los puntos críticos de tramitación, verificación por muestreo de los expedientes en sus diversas etapas, identificación de actividades que requieran modificaciones para el mejoramiento de la administración de justicia, identificación de problemáticas comunes por jurisdicción y la incidencia de nuevas leyes en la gestión de los despachos. Retrotrayendo un poco al proceso jurisdiccional, vamos a identificar que el desarrollo de los procesos o la tramitación en la administración de justicia que se desarrolla en el órgano judicial realiza la auditoría el Consejo de la Magistratura. Ya en el papel de los abogados que llevan los procesos judiciales se realiza un control por parte de la Contraloría General del Estado y una evaluación y seguimiento a los procesos judiciales por parte de la Procuraduría General del Estado. En el caso de las personas particulares, si bien son asesorados por profesionales independientes, también podría surgir una auditoría de legalidad o una auditoría jurídica, depende del enfoque que pretendamos dar. Entre otras definiciones previas a las implementadas en nuestra legislación, podemos citar a Martel, que señala que la auditoría jurídica consiste en una constatación de la validez, licitud de los títulos jurídicos y de las convenciones de la empresa en el ámbito de su funcionamiento o de las relaciones con los proveedores y clientes, estado sobre el plano jurídico, fiscal y social,
que permite apreciar por un coeficiente de seguridad las convenciones, así como la eficacia de los supuestos jurídicos, habida cuenta de los objetivos del jefe de la empresa. Ravalec ha definido a la auditoría jurídica y social como aquella que consiste en inventariar la situación jurídica y social de la empresa, en controlar la conformidad a las normas jurídicas, además de verificar la sinceridad y la calidad de la información jurídica y social, la eficacia de estas manifestaciones a través de operaciones, de procedimientos y de la organización a fin de mejorar la seguridad y eficacia de la conducción jurídica y social. Estos conceptos no son aplicados en el sistema boliviano, ya que a partir de la Constitución Política del Estado y el mandato de auditorías financieras y jurídicas que ha sido delegado al Consejo de la Magistratura, se ha desarrollado la siguiente definición. La auditoría jurídica es la recolección y el examen objetivo y sistemático de evidencias con el propósito de expresar criterio mediante informe específico sobre el cumplimiento de la normativa dentro de un determinado proceso ejecutoriado. En este sentido, esta auditoría jurídica tiene como objetivo verificar la correcta aplicación de la normativa en procesos ejecutoriados, priorizando los de relevancia social y procesos que afecten a los intereses del Estado, identificando posibles indicios de responsabilidad si corresponde. Su finalidad es revisar, analizar y examinar y evaluar el grado de correspondencia entre lo actuado y las disposiciones legales aplicadas en los procesos judiciales ordinarios y agroambientales, con el propósito de mejorar la impartición de justicia. Otra institución que ha tratado de realizar una definición respecto a sus funciones de evaluación es la Procuraduría General del Estado, que a través de su manual vigente ha definido que la evaluación es la valoración jurídica que realiza la Procuraduría General del Estado al ejercicio de las acciones de precautela y defensa de los intereses del Estado, ejecutadas por las y los abogados de las unidades jurídicas o la instancia a cargo de la sustanciación de procesos judiciales de la administración pública, aplicando técnicas de auditoría jurídica bajo criterios reglados que permitan identificar la diligencia o la negligencia de su tramitación. Su finalidad es velar por el ejercicio de las funciones de las acciones diligentes de las y los abogados de la unidad jurídica o instancia a cargo de los procesos sustanciados ante autoridades jurisdiccionales, precautelando los intereses del Estado. Tiene como objetivos esta evaluación evaluar el accionar de las y los abogados de la unidad jurídica para identificar la diligencia o negligencia en la precautela y defensa de los intereses del Estado, identificar patrones deficitarios en el funcionamiento de la unidad jurídica, así como acciones negligentes en los procesos judiciales evaluados, instar a las máximas autoridades ejecutivas el inicio de las acciones que correspondan en caso de identificarse patrones deficitarios en el funcionamiento de la unidad jurídica o cuando se identifique negligencia de las y los abogados. Todo este desarrollo de las evaluaciones, en caso de identificar negligencias, se emitirá recomendaciones procuradoriales destinadas a constituir mecanismos, prácticas preventivas y correctivas para la diligente defensa legal de los intereses del Estado. Los criterios empleados en la evaluación que realiza la Procuraduría son los siguientes para la selección de procesos. Tienen que ser procesos con cuantía relevante, tener relevancia social, temporalidad respecto al inicio del proceso, o se identifican o priorizan para su evaluación los procesos concluidos con sentencia ejecutoriada contraria a los intereses del Estado de las dos últimas gestiones. El Procurador o Procuradora General del Estado puede, en el marco de sus funciones, instruir la evaluación de procesos judiciales específicos. A modo de resumen de esta primera parte introductoria a nuestra auditoría de legalidad, vamos a hacer algunas diferencias entre la auditoría pública gubernamental y la auditoría privada, identificando principalmente quién ejerce este tipo de auditorías, que vamos a analizar en el siguiente módulo con profundidad el desarrollo de
las auditorías internas y las auditorías externas, que identifican normativa específica al sistema de control gubernamental y la implementación de sus procesos y procedimientos. En la parte privada, en cambio, si bien no se tiene regulación específica, salvo requerimientos de ciertos procedimientos, se aplican los mismos procedimientos bajo las normas generales de aceptación en la auditoría que son aplicadas a actividades privadas. Cabe destacar la distinción de las diferencias que realiza la Contraloría General del Estado a través de las definiciones que hemos realizado previamente, la definición de la auditoría jurídica que ha realizado el Consejo de la Magistratura en procesos ya finalizados y la definición de la Procuraduría General del Estado de la evaluación a procesos judiciales, sus objetivos y otro alcance que pretende dar esta institución a través de la normativa ya implementada y que actualmente se encuentra vigente.